Bueno, gracias a todos por venir. Yo, como pudieron más o menos escuchar, yo vengo desde el arte, entonces voy a abordar mi presentación desde el arte y como la inclinación que he tenido hacia la ciencia, ¿no? Cada vez más, bueno, porque también pienso que el arte serio debe de tener una investigación, ¿no? Y pues desde siempre han estado relacionadas, como lo sabemos y lo podemos ir viendo en lo que va esta presentación. Me gustaría, siempre lo pido y nunca pasa, pero quizá podemos experimentar. Me gustaría que en cualquier momento que tengan una pregunta, una duda, levanten la mano, opinen, más que una presentación. De hecho, me gustaría sentarme como por allá, quizá en algún momento, para que no se sienta tan directo, pero que sea un diálogo, ¿no? Que podamos igual como compartir cosas. Yo voy a leer varias cosas, no tengo tan buena memoria, entonces voy a leer varias cosas y algunas las expondré directamente, ¿no? Entonces, bueno, la primera cosa que les quisiera platicar es que yo, mi primer acercamiento hacia todas estas exploraciones o preguntas fue en la licenciatura, que yo quería hacer como mi tesis sobre la simulación sensorial, ¿no? Eso fue hace ya varios años. Y me interesaba muchísimo, como a todo estudiante de artes, pues la reproducción de las imágenes y cómo se pueden simular los sentidos, quizá ya a un nivel como mayor, ¿no? Me interesaba mucho cómo los sentidos de la vista y del oído eran mucho mejor simulados que otros sentidos, ¿no? Entonces, bueno, yo presenté esta idea a uno de mis tutores, o más bien a uno de mis maestros. Me dijo que esa era como una tesis para una tesis doctoral. Entonces dije, bueno, me persuadió y dije, bueno, está bien, ahí muere. Pero esas como ideas me han perseguido desde entonces, ¿no? Dije, bueno, ¿cómo es que los medios y la tecnología han podido replicar de cierta manera la realidad, ¿no? Entonces, por eso esta es la primera como acercamiento, la realidad. ¿Qué es la realidad? Al final, yo la verdad es que estoy tratando de explorar qué es la realidad. Esa es la realidad, mi exploración. La verdad, ¿no? Quizá puede ser una manera de realidad, ¿no? Que es la verdad, cercano ahí, pero bueno, eso ya es otra discusión, quizá para otra mesa, pero la realidad, pues parte de lo que percibimos, ¿no? Tiene que ver como con la percepción. Voy a leer algo que tengo por aquí, que creo que ya lo iba a leer y ya lo dije. Hace poco tuvimos una exhibición que justo fue parte de la muestra de Björk Digital, pero fue una selección que tuvimos en el laboratorio de inmersión del Centro de Cultura Digital Vancomer, que los invito también a que visiten. Ahí tenemos varias actividades, posteriormente hablaré un poco de ello. Pero tuvimos una muestra, ¿no? De jóvenes creadores mexicanos que estaban desarrollando cosas con realidad virtual. Entonces, para el texto de sala, pensamos ahí, le dimos un poquito de vueltas a todas estas preguntas y las acomodamos de esta manera, ¿no? La muestra se llama Desdoblamientos. Voy a intentar leerlo. Los fenómenos del mundo que se desdoblan ante nosotros, enmarcados en la ventana del presente, son lo que conocemos como realidad o como la representación que hacemos de ella. Pues creo que más o menos ahí se sintetiza todo, ¿no? La ventana del presente es donde sucede lo que percibimos, los fenómenos que se desdoblan, que quieren decir pues, los fenómenos que es el mundo, ¿no? Que es cómo pasa el tiempo, cómo pasa el espacio, el recorrido, la percepción del cuerpo, los sentidos. Todos esos fenómenos los percibimos en esta ventana temporal del presente, ¿no?
Paralelo a este proceso constante, donde nuestra mente se encarga de modelar la realidad en alta resolución hasta sumergirnos en ella sin siquiera cuestionarla, no la cuestionamos y, como dicen algunos filósofos, como Thomas Metzinger, es transparente. O sea, creamos un modelo de la realidad, pero no sabemos qué es un modelo, ¿no? Y bueno, esto ya es como a nivel biológico evolutivo, no soy yo experto en eso, pero por lo que he estudiado ahorita y un poco hacia la realidad, construimos esta interfaz que al final es como la conciencia, ¿no? Lo que nos hace percibir esta realidad. Entonces no la cuestionamos, ¿no? También hemos alcanzado niveles precisos en la simulación de los sentidos. Contamos con tecnologías que hoy en día logran engañarnos, colocarnos en entornos virtuales y hacernos percibir de acuerdo a ellos, almacenar recuerdos desprendidos de otras realidades. ¿Qué nos sigue anclando a esta realidad? ¿Cómo no extraviarnos en las infinitas variantes de la ilusión? Navegamos sobre las posibilidades que las tecnologías inmersivas nos permiten, preguntas y exploraciones que buscan liberarnos de la gravedad que nos sujeta. Podemos observar el mundo y a nosotros mismos desde otros ángulos, perder el referente, desdoblarnos y ser multidimensionales. Entonces, de alguna manera, en estos nuevos espacios que se replican, pues tenemos muchísimas nuevas exploraciones, ¿no? Es como ir a explorar otros mundos, ¿no? Un poquito como, pues sí, como lo hacían antes sin saber hacia dónde iban, o con navíos, o con... Bueno, vamos a seguir. Aquí hay varias cosas que ya mencioné. Perdón este diálogo interno que tengo, pero me voy adelantando a mí mismo. Entonces eso de la percepción temporal también está interesante. Bueno, creo que no somos ajenos a la realidad virtual, ¿no? Algunos de los primeros acercamientos probablemente que tuvieron los primeros homínidos fueron los sueños, ¿no? Desde hace mucho tiempo igual ya soñábamos de alguna manera, tendríamos que recrear la misma realidad en la que nos desenvolvíamos al diario, ¿no? Y de ahí, pues, también creábamos estas otras realidades hacia ¿no? lo que vimos como los primeros acercamientos a la realidad aumentada, ¿no? Voy a leer aquí este pequeño cacho. Ninguno de nosotros somos ajenos a la realidad virtual. Visitamos otras realidades mientras soñamos y con un nivel de detalle impresionante. Probablemente era uno de los primeros acercamientos que tuvimos en tiempos prehistóricos, los sueños. Seguro existía alguna manera de capacidad de recrear la realidad mientras dormía. Así como la recreación del mapa mental para recrear el plan de caza, ya que era también una realidad virtual, la cual posteriormente se transforma en una realidad que es extendida hacia las paredes de la cueva, una realidad aumentada. Bueno, entonces podemos ver que las pinturas rupestres tenían un carácter como mágico religioso, ¿no? Que le llaman, que los homínidos o primeros seres humanos trataban de dotarse de valor recreando este plan y volviéndolo a pasar para poder pues, hacer un mapa mental y tener la estrategia para poder hacer la caza de una mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, este es otro tipo de realidad virtual. Algo que se me ocurre, que esto es, seguramente hay algunas... Híjole, aquí me faltó una... Ya me voy por la... Bueno, la historia del engaño, que sé aquí un poquito este texto, se los recomiendo si no lo conocen, pero el bisonte a la realidad virtual habla un poquito de esto, ¿no? Que es la historia del engaño. Aquí Román Gubern nos da todo un recorrido hacia las diferentes maneras de representación y cómo eso ha influenciado la ilusión, ¿no? La ilusión y el arte.
Esta es una idea como que de alguna manera es como pseudocientífica, ¿no? Porque algunos investigadores como Timothy Leary han explorado estos, que son como psiconautas, y la idea de que en algún momento, pensando en esta parte de los sueños y de la recreación mental, del plan, ¿no? del modelo de la realidad, los primeros homínidos de igual manera, buscando el alimento y la supervivencia, se toparon con alguna planta psicotrópica, tóxica, y experimentaron otro tipo de realidad, ¿no? Otra realidad, otra virtualidad, otra realidad virtual. Y probablemente, no, digo, yo no me atrevería a decirlo porque no he estudiado esa parte, pero se me ocurre que pudo haber ayudado a la evolución, ¿no? De alguna manera, entender estas otras maneras de ver el mundo, que también tiene que ver como con los sueños, ¿no? No voy a explorar mucho por ahí porque pues, no tengo yo fundamentos para hacerlo, ¿no? La alegoría de la cueva, ¿algunos conocen esta alegoría? Supongo que varios, ¿no? Levanten la mano. También levanten la mano quien se haya puesto un casco de realidad virtual. Órale, no, sí, varios. Faltan, tienen que ir ahí al laboratorio de inmersión. Bueno, esta alegoría parte más bien como, es que es la alegoría de Platón platicando con Sócrates, pero tenía otro nombre, la representación de Platón, no me acuerdo ahorita. Pero bueno, viene más bien como de la parte de la justicia y de la educación, ¿no? Entonces la alegoría plantea, para los que no la conocen la voy a explicar rapidísimo, plantea que hay esclavos atados a una cueva, sin que no pueden mover su cabeza, no pueden girar, no se pueden parar, no se pueden mover, básicamente ni siquiera la cabeza, y están ahí desde que nacen. Hay otra parte en la cueva, ¿no? Donde hay un pasillo donde pasan objetos, pasan personas, y una fogata, un fuego que hace que se proyecte la luz de los objetos que pasan y genera sombras proyectadas a la cueva, ¿no? Estas sombras son el mundo que conocen estas personas que están ahí desde que nacen, que de alguna manera es la ignorancia, ¿no? Es como no saber todo lo demás que está afuera, el mundo que hay allá afuera. Entonces, una suerte de experimento ahí en una alegoría que propone Platón. Entonces, uno de ellos es arrastrado, es liberado y es arrastrado afuera, a las afueras, y le causa pues muchísimo dolor, aparte de que como no se había movido y todos los músculos tiene atrofiados, es camino áspero, ¿no? Entonces genera como toda una serie de obstáculos llegar hacia afuera. Y aparte es arrastrado, no camina él solo, ¿no? Es liberado, pero tienen que forzarlo para salir. Y esa salida genera un dolor al principio, ¿no? No puede ver, el sol es muy fuerte. Entonces se acostumbra, logra ver el exterior, le cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y poco a poco va viendo que hay otra realidad, ¿no? Que es la metáfora del conocimiento, ¿no? Y de la ignorancia. Esta misma metáfora pues nos ayuda a entender que también en ciencias cognitivas creamos otra realidad, bueno, filosofía de las ciencias cognitivas, ¿no? Que creamos este modelo de la realidad. Entonces, bueno, por eso creo que era importante mencionar la simulación en este sentido, ¿no? Eso es como simular una realidad que no existe. Y aquí paso a las tecnologías de la ilusión. Les voy a hacer este pequeño recorrido y contexto para que ya pasemos a un poquito a la parte actual de proyectos que están sucediendo. Y bueno, si tienen alguna duda, pregunta, por favor. Las tecnologías de la ilusión, pues va a haber un brinco cuántico porque no las podemos explicar todas, ¿no? Pero bueno, desde las justo pinturas rupestres hasta la perspectiva, en la perspectiva renacentista central ya se empieza a utilizar como un modelo matemático para poder hacer
la ilusión mucho más creíble, ¿no? Este es del Giotto, que es previo a la perspectiva central renacentista, pero él ya estaba explorando la profundidad, ¿no? La profundidad de campo a través de las formas como arquitectónicas, no solo arquitectónicas, también ponía piedras y paisajes, ¿no? Y bueno, hay un salto cuántico, ¿no? Hablamos de la fotografía, la cinematografía, hay como una amplia y variante gama de posibilidades, ¿no? Desde no sé si conocen los dioramas también, que eran otro tipo como de ilusión. Y nos saltamos rápidamente hasta este primer acercamiento que se llama la espada de Damocles, que es de Ivan Sutherland, que es, digamos que, conocido como el padre de los gráficos por computadora, pero también es el padre de la realidad virtual, ¿no? También dicho por el mismo Jaron Lanier, que él es el que se le menciona como el padre de la realidad virtual, pero en realidad este es el primer dispositivo de realidad virtual que se hace, ¿no? Entonces, bueno, todas estas tecnologías nos llevan a poder tener una simulación muy alta, ¿no? Cada vez estas tecnologías van sofisticándose y ya se pueden hacer, pues justo ya podemos ver la cinematografía, los gráficos por computadora generan ya de repente una ilusión muy alta de la realidad, ¿no? El sonido, nosotros ya no podemos distinguir un sonido de un cello real de uno virtual, a menos de que quizá tengamos oído absoluto, ¿no? Quizá también existe la visión absoluta, ¿no? Que de repente lo he platicado, hay un tipo, digo, esto es un paréntesis, pero hay un tipo que se sube en un helicóptero y que empieza a ver solo de una mirada toda la ciudad y después la representa dibujada sin tener que ver nada, ¿no? Quizás esa es la vista absoluta en relación al sonido absoluto, ¿no? Pero bueno, aquí estamos concentrados en la simulación, en la representación de la realidad, ¿no? Se configuran, se sofistican todas estas técnicas muy elaboradas para poder llegar a representar este tipo de imágenes, ¿no? Y aquí hablamos de la suspensión de la incredulidad. Algunos saben qué es este término, supongo que varios. Bueno, esta imagen es de Final Fantasy, que es un grupo, es una animación, una película más bien de Kingsley, que es de Square Enix, es uno de los estudios más impresionantes de generación de gráficos por computadora y de juegos, ¿no? Empezaron haciendo juegos, Final Fantasy, igual algunos de los conocen, pero esta es una imagen generada por computadora. Y escogí esta porque también como que está sorprendido, ¿no? Entonces está como que está viendo una peli, suspendió también él su incredulidad. Entonces ahí es como meta algo. Entonces es impresionante. Yo la verdad es que lo veo y digo, pues esto ya es casi irreconocible, ¿no? O sea, lo puedes ver un rato y tiene facciones, ya los gestos, el pelo, la luz, ¿no? Hay características como el subsurface scattering, que lo que hace es que simula la calidad de la luz entrando por la piel, que es ligeramente transparente. No sé si han puesto una lámpara bajo su dedo pulgar y alcanzan a ver que se ve el rojo. Eso es el subsurface scattering. Y bueno, la suspensión de la incredulidad es que que suspendemos nuestro juicio. Es una cierta forma de epogé positiva, pero suspendemos el juicio de la realidad para creer y para disfrutar, ¿no?
el show o la obra de teatro o lo que sea que estemos viendo en ese momento. Se usa mucho como para espectáculos y para el entretenimiento, ¿no? Esta frase que también tiene muchísimas exploraciones o connotaciones filosóficas, ¿no? Pero entonces, bueno, estamos aquí en la suspensión de la incredulidad, que es más fácil tenerla si llegamos a estos niveles de resolución, ¿no? Entonces aquí me paso a el Valle de lo Inquietante, que es otro término que está relacionado. El Valle de lo Inquietante es este valle, me voy a ir para adelante para explicarlo. Ahí está. El Valle del Inquietante es este valle que nace de la robótica, es un concepto de robótica, ahorita les digo el autor de este término. Es una idea, más bien, ni siquiera es teoría ni nada, solo es una idea. Pero habla de que entre más cerca estamos de esta simulación o de acercarnos a la representación, más incómodo se vuelve, ¿no? Entonces hay un punto ahí, un valle, donde parece que aquí pues no tenemos ningún parecido al ser humano y estamos subiendo cada vez, y esto, bueno, sobre todo es para la imagen, ¿no? Pero nuestro sistema sensorial todo pues percibe. Entonces supongo que esto puede ser traducido también a otros sentidos, no solo a la imagen y al sonido, ¿no? Pero que la imagen y el sonido son los sentidos que más desarrollados están en esta simulación, como lo hemos platicado, ¿no? Digo, como lo hemos visto. Entonces, bueno, llegamos a este valle, y después de pasar este valle está la mano prostética, están una muñeca, están las máscaras de Okinawa, están las marionetas, la persona, tercera persona y una persona normal, ¿no? Y ahí ya es lo más cercano a lo real. Entonces aquí les voy a poner una serie de... It sucks. Whew. I mean, really? Can we just skip that question? Aquí es donde really, empieza a ser incómodo un poquito, ¿no? Antes, más o menos, no estamos lejos del valle, pero hay un punto donde ya se vuelve incómodo, porque por más cercano que es, tiene ahí algo... Busquen ejemplos del valle de lo incómodo, hay imágenes realmente, no las quise poner aquí porque sí están medio... Bueno, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, y si nos damos cuenta, las ciencias de la informática y el computer science, pues están detrás de todo esto, ¿no? No es sino por las ciencias que esto sucede, que se puede desarrollar todas estas simulaciones y ser aplicadas a las artes de diferentes maneras, ¿no? Los otros sentidos, ¿no? Que eso es lo que a mí siempre el fantasma y la pregunta que me ha recorrido desde que quise hacer mi tesis de licenciatura y nunca la pude hacer. ¿Por qué la simulación de los otros sentidos no ha sido tomada en cuenta de esta manera, ¿no? Y creo que es importante para que podamos llegar a esta simulación completa. Entonces, hay algunos intentos, ¿no?, de ellos, pero son muy, muy leves. No sé si alguna vez escucharon de Smell-O-Vision, el aromarorama, algo así, no, perdón, me lengua la traba. Pero lo que sucedía es que tenías una cartita, una tarjetita donde tú tenías cada escena y tenías un olor, ¿no? Y entonces cada vez que pasaba esa escena, tú podías como rascar y entonces podías oler, era un rascahuele de ese entonces, ¿no? Y el aromarorama era diferente, ese era a través de un aire acondicionado que inundaba la sala de estos olores, ¿no? Hoy en día tenemos experimentos y acercamientos curiosos. Voy a poner uno que me pareció interesante, que es como cómico. Bueno, vean este proyecto, tiene una exploración impresionante de los otros sentidos, incluidos también los que ya se pueden simular o tienen un grado muy alto de precisión en la simulación. Los que no saben qué es un bone transducer, es
digamos que es un instrumento que vibra y que pasa el sonido a través de los huesos. Entonces ocupa el sistema óseo para representar el sonido. Entonces vibra tu cuerpo y sientes los bajos. Normalmente es como frecuencias muy bajas que tienen vibración alta. Tenemos unos de estos en el laboratorio de inmersión. Cuando quieran, dense una vuelta y les ponemos las mochilitas para que los calen. Y falta uno, ¿no? Que es el sentido del tacto, que bueno, el tacto pues, es súper complejo también, porque aquí vamos a ver un ejemplo de la mano, pero se extiende a todo el cuerpo, ¿no? Este personaje, todos conectados. Ahora voy de regreso. Bueno, me regreso un poquito, ¿no? Ya que vimos la simulación de los sentidos, de los otros sentidos, que para mí era como muy interesante plantearme esto, yo pensaba en algún momento que si íbamos a llevar una inmersión tan alta, lo único que nos iba a mantener anclados o todavía saber que existe esta realidad, pues eran el olfato y el gusto, ¿no? Que es, pues en ese entonces era súper, y actualmente súper difícil de simular, ¿no? O de llevar a una simulación de una precisión tal que no puedas reconocer ya si es una manzana o es un unicel, ¿no? Pues ahorita todavía podría retirar lo dicho, pero creo que todavía no le llegan, ¿no? Todavía están en esa exploración, todavía está muy en pañales toda la exploración. Esto es con todo estos sistemas de dispositivos, todos estos dispositivos muy complejos, pero de todos modos todo llega al cerebro, ¿no? Ahorita veremos un poquito esa parte. Pero yo me quería regresar un poquito a la perspectiva, y aquí es perspectiva vertical, y retomo otro autor que justo tengo aquí, les voy a leer un cachito de la entrada del texto, aunque ya estén durmiendo, para que se acaben de dormir, que es de Paul Virilio, se llama La velocidad de liberación. Y a ver si con este texto más o menos se puede entender, es breve, se puede entender un poquito. Paul Virilio. Paul Virilio, sí. Cielo abierto ese. El azul es el espesor óptico de la atmósfera, la gran lente del globo terrestre, su brillante retina. Del ultramar al ultracielo, el horizonte separa la transparencia de la opacidad. De la misma materia tierra al espacio luz, no hay más que un paso, el del salto o el vuelo, capaces de emanciparnos un instante de la gravedad. Pero el horizonte, la línea del horizonte, no es únicamente la plataforma del salto, es también el primer litoral, el litoral vertical, el que separa absolutamente lo vacío de lo lleno. Invención inadvertida del arte de pintar y de distinguir toda forma de un fondo. La línea de tierra anticipada, de lejos la costa marítima. La costa azul es el litoral horizontal que tan a menudo nos hace perder de vista la perspectiva cenital. Por otra parte, toda la historia de las perspectivas del 480 no es en ningún momento otra cosa que una lucha, un combate de geómetras obstinados en hacernos olvidar lo alto y lo bajo, en beneficio exclusivo de lo cercano y lo lejano, en un punto de fuga que literalmente los fascina. Aun cuando nuestra visión está propiamente determinada por nuestro peso, orientada por la gravedad terrestre, el clásico distinguo entre cenit y nadir. El punto de referencia primero de la visión no es, pues, como lo pretendían nuestros maestros italianos, el de las líneas de fuga que convergen en el horizonte, sino el fino empuje de una atracción universal que nos impone su orientación hacia el centro de la Tierra, al riesgo de la caída. Bueno, la perspectiva vertical, Virilio menciona que el tiempo se acelera. El tiempo se acelera porque hay revolución de los transportes, podemos cada vez llegar más rápido a otros lugares, también el mundo se encoge. Entonces podemos
ya antes lo que era cruzar el Atlántico en navíos y toparse con piratas, pues ya no existe, ¿no? Ya ahorita llegas a Japón en 13 horas. Entonces el tiempo se hace, el espacio se hace pequeño, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que implosiona, ¿no? Según yo, implosiona. O sea, cada vez estamos como más clavados, hay telepresencia, ya podemos hablar con otras personas de todo el tiempo. Entonces, y él habla de la velocidad de la luz, ¿no? Porque pues ya todo está como en fotones, ya todo lo podemos ver inmediatamente en la pantalla. Ya llegamos, ya rompimos la barrera de la luz, ¿no? Rompimos la barrera del sonido, rompimos la barrera del calor, que son los cohetes, y por eso hablo un poco de la perspectiva vertical. Ya vamos hacia el universo, ya vamos hacia afuera, ya no es el horizonte lo que nos limita. Pero ahora tenemos otra nueva perspectiva, ¿no? Que puede ser la perspectiva inversa, que al comprimirse tanto implosiona otra realidad, que es esta realidad virtual, es este otro mundo que podemos explorar. Y la primera vez que me puse yo un casco de realidad virtual sentí un vértigo impresionante, porque justo veía este litoral azul, era impresionante y me dio vértigo muchísimo. También cambia justo tu orientación, ¿no? No sabes, todo es azul, no sabes si para dónde es o si está. Entonces sí me dio mucho vértigo, y por eso les quería compartir este video, que es de una película que descubrí hace no mucho, pero que me parece que representa esto. Este es el tráiler, ¿no? Veanla cuando puedan. Y hablando de este espacio de transición, ¿no? Como este brinco hacia la realidad virtual y la aceleración del tiempo de la que habla Virilio, yo justo hice esta pieza, que nada más es un como breve paréntesis para pasar a la que sigue, pero se llama Gesto Fantasma. Y aquí es como un poco la velocidad, ¿no? De transición. Va tan rápido ya todo, que en este tránsito a la realidad se queda plasmado nuestro gesto del cuerpo humano. Es importante considerar el cuerpo humano en la presencia, en todo esto, ¿no? Pero vamos ya tan rápido que este brinco ni siquiera nos vamos a dar cuenta, y según yo me propongo aquí, por eso el gesto fantasma, es lo único que va a quedar de nuestro cuerpo. Esta es una pieza que especula hacia el futuro, y por eso ahí la fecha es 5045 después ¿de qué era? No me acuerdo que era la H, pero bueno. Después de... A ver, imagínense, hay que especular. Después de la humanidad, exactamente. Era justo eso, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos en un entorno donde ya no tenemos cuerpo. Lo único que queda son estas huellas del gesto. Entonces, lo que hace esta pieza es que captura el gesto de... Aquí hay una fila de gente. Esta pieza justo es gracias al apoyo del FONCA. Y adentro hay un fantasma que está capturado. Es una cápsula del tiempo donde está grabando todos tus gestos, y esos gestos se van a guardar para futuras generaciones nanobóticas y biosintéticas, para que puedan conocer y saber cómo era nuestro cuerpo antes, ¿no? Y de aquí me paso a otro fantasma. El fantasma en el cascarón, que supongo que varios ya vieron esta película, y como se podrán dar cuenta, toda la historia de los sentidos, ¿no? Está referenciada de varias maneras con películas, ¿no? Esta película es increíble, a mí es una de mis películas favoritas. Es Ghost in the Shell, ¿no? El fantasma del cascarón, y habla de este mismo fantasma que tenemos nosotros, de alguna manera la conciencia, ¿no? La presencia. Y la presencia y la conciencia no solo se da a través de los sentidos, de la simulación de los sentidos, sino de la interacción con el mundo. O sea, no puedes llegar a esta suspensión de la incredulidad si no haces el panorama completo. También necesitamos simular o al menos engañar de cierta manera a través de la interacción. Entonces, por eso también la realidad virtual tiene ese acierto, ¿no? Puedes moverte
no solo mueves la cabeza, también puedes interactuar con el entorno, también puedes, ahorita veremos en algunos ejercicios de neurociencia cómo están investigando con este tema de la interactividad y de la agencia. Tú puedes mover el cuerpo, ¿no? Tú tienes control sobre algo, sobre este cuerpo, que ya sea un avatar, o sea, tu mismo cuerpo, ¿no? Pero tenemos que tener estos elementos, y así es como nos veríamos si tuviéramos todos estos dispositivos del olfato, del sonido, del tacto, o peor. Bueno, este ejemplo es fundamental para entender. ¿Me regalan luz, por favor? Bueno, es fundamental este ejercicio para entender quién es el que siente qué, ¿no? O sea, todo este sistema de sentimos, olemos, el olfato, el gusto, que sabe a verde, que la sinestesia, pero quién está ahí adentro, ¿no? Por eso es el Ghost in the Shell me parece un ejemplo formidable para estas preguntas filosóficas, ¿no? Del yo y del ser, y no tanto tan budista, que también está padre explorar esa parte y ver cómo se conjeturan, pero no, más bien desde un lado científico, ¿no? De la exploración del ser y de la agencia o sea, qué fácil es engañar a alguien pensando que tiene otra mano. Y no sé si leyeron algunos de los papers que les compartí de cómo puedes manipular una tercera mano. Ya Stellark había hecho eso, pero a nivel biológico. Aquí es como a nivel de ilusión mental, ¿no? También les voy a compartir un proyecto que, gracias a este proyecto, es que yo más o menos empecé a explorar estas partes y regresó mi interés. Curiosamente, bueno, yo soy como colaborador de este proyecto, y curiosamente uno de los fundadores es mi hermano, que hemos sido influenciados de ambos lados, ¿no? Creo que mi intento de tesis en algún momento lo llevó a algún lugar a explorar ciertas cosas de la mente. Él es maestro en ciencias cognitivas y ahora está haciendo un doctorado en neurociencia. Está estudiando con las personas que están haciendo estas investigaciones, ¿no? Con los meros que están estudiando sueños y experiencias fuera de cuerpo, sueños lúcidos y todo este tipo de cosas. Probablemente parezcan que son de ciencia ficción, pero al revés, ¿no? Aportan muchísimo a descubrir cómo es que funciona la mente humana, que es uno de los enigmas más importantes o menos resueltos de nuestros días, ¿no? Este proyecto se llama La Máquina de Ser Otro, quizá lo han conocido algunos, pero los que lo hacen se llaman Be Another Lab, ¿no? El laboratorio de ser otro. El proyecto de La Máquina de Ser Otro, los voy a presentar aquí, es multicultural. Los integrantes son de varios lugares, y la idea es que tú te puedas poner en los zapatos del otro y que puedas sentir que se siente estar en el cuerpo del otro. Y ellos utilizan protocolos justo de sistemas cognitivos así para poder crear esta ilusión. ¿Cómo va la cosa?